Antes de empezar el programa, quiero decir a todos nuestros seguidores que estoy muy satisfecho porque ya después de Semana Santa, a partir del lunes vamos a inaugurar 20 minutos cada día nuevos que se llama Nuestros Fundamentos. Y va la lista de las semanas, los que van a actuar cada día la va a tener David y la va a leer David. El programa consiste en lo siguiente. Primero, el nombre de nuestros fundamentos. Son 20 minutos diarios desarrollados, ahora lo dirá luego el tema y la persona que lo va a desarrollar, y son los fundamentos últimos filosóficos de pensamiento que han justificado la elección de los principios del MCRC. Es con arreglo a esas elaboraciones intelectuales, desde luego no quiero decir que sean mías, yo lo que he hecho es, en los libros que he publicado hasta antes de la creación del MCRC, pues hacer una síntesis de las grandes ideas universales y eternas, porque están basadas en la moral natural y que son válidas también para los espíritus religiosos, y un espíritu también de justicia y de valor, de valentía, para que las sociedades no estén, como están hoy, acobardadas ante fenómenos que no comprenden, y que nosotros en el MCRC, por eso no somos un partido, sino que somos los defensores a ultranza, por vías pacíficas, de la libertad política colectiva, porque es ella la que tiene la llave maestra, esa libertad colectiva, para fundar sistemas duraderos, estables, donde se garantice la libertad y la seguridad. Pero volviendo al motivo de mi satisfacción, es que ayer, y fundamentalmente por la labor coordinada de Elena y David, ellos solos han terminado la programación de este nuevo programa radiofónico que se iniciará el lunes siguiente a la final de la Semana Santa y que va a leer ahora los temas y las personas que los van a desarrollar, advirtiendo que el martes siguiente a Semana Santa, el lunes empieza, pero que el martes quizá haga alguna intervención, no lo sé, porque quien va a encargarse de desarrollo de los martes no puede, y hemos preferido no alterar el orden ya establecido para los demás, y el martes improvisaré algo, o es posible que no hagamos nada y que hasta el martes siguiente no esté completo el programa. Ahora le pido a David que nos lea los temas y el encargado, el intérprete, el que va a desarrollar pues esa intervención de 20 minutos, que no es una conferencia, pero sí que es una maestría, porque es poner al alcance de miles de personas con no tanta preparación como los que dirigimos este radio, y por eso es fundamental la pedagogía. Por eso serán una especie de cursos de maestría, dirigidos por maestros, porque la profesión más noble para mí es la de maestro, pero maestro a niños. Entonces, como en España, de buena fe, hay millones de españoles que no saben lo que es la política. Primero, ya han desaparecido las generaciones que vivieron la República. El rastro histórico que han dejado es de horror a la política. Franco basó toda su dictadura en cultivar el horror a la política. Y después de la guerra civil y de esos otros 40 años de horror a la política, han venido otros años de falsedad como los actuales, otros 40 años también de horror a la política, mediante el consenso o mediante actuaciones administrativas y corrupción que han sido los sustitutos o los sustitutivos de la acción política, que es exclusivamente la acción por la conquista y por la conservación del poder, no del Estado. Esa es otra cuestión. Pero ahora doy paso a David para que nos lea ahora los temas y las personas que se van a encargar del nuevo programa de 20 minutos, que podríamos titular, si es 20 minutos con nuestros fundamentos. Los lunes, don Adrián Perales nos hablará de la Revolución Francesa. Los martes será don Javier Castro Villacañas quien nos hable sobre el factor republicano. Que puede ser que empiece el martes siguiente. Exactamente, que corresponde al tomo segundo de la teoría pura de la República. Los miércoles, don Atanasio Noriega nos hablará de la teoría constitucional, correspondiente al tercer tomo de la teoría pura de la República. Los jueves, don Manuel Ramos nos hablará de las pasiones de servidumbre. Los viernes, don Vicente Ferrer tratará el tema del hecho nacional a la conciencia de España, que corresponde al discurso de la República. Los sábados, don Pedro Manuel González, también en base al discurso de la República. Pero el capítulo referente a la servidumbre voluntaria, exactamente, que es diferente del hecho nacional. El domingo, don Antonio hablará de estética, sí, y por otro lado, se encargará de contestar a las preguntas que ustedes nos formulen. Sí, continuaré los domingos haciéndolo de siempre, pero voy a intervenir en el programa de 20 minutos con nuestros fundamentos y trataré del tema estético, porque hay una relación tan grande
en la unidad entre la verdad, la bondad, la belleza, que es imposible tratar de un tema como estamos tratando sin que no empecemos ya a inaugurar las charlas sobre el gusto, sobre la belleza, sobre la estética, pero ya que será una introducción, será una manera de empezar a tomar contacto con este tema y que luego, más adelante, cuando ya estemos, pero muy pronto, haremos el programa anunciado de estética con Matías Díez Padrón, con nuestra amiga Yael Salazar, que está en el Louvre, y con Pilar Armando Baselga, Merino, con Pilar Armando Baselga. Merino y con todas las personas que tienen conocimientos artísticos, y quiero buscar otros, porque también me gustaría muchísimo tratar de literatura, aunque yo tengo conocimiento y he escrito un prólogo que ha tenido mucho éxito entre los escritores, que es una teoría de la novela, pero la literatura es un arte tan condicionante del progreso de la vida y del conocimiento de la vida. La novela es, para mí, a pesar de la admiración por la gran música, sin embargo, la novela es casi más educativa, a veces, y en los grandes genios literarios, que el propio estudio de la política. Con esto, por ejemplo, quiero recordar una anécdota preciosa. Schiller tenía amistad con Goethe, y cuando Goethe publicó su biografía con el Meister, Schiller le escribió diciendo que hasta ahora él creía que la más alta dedicación que podía tener una mente humana selecta era la filosofía, pero que después de haber leído la obra de Goethe se había cambiado de criterio y se pasaba a la literatura, y figuraron lo que hizo el gran Schiller. El conocimiento de la historia política, tengo que decir historia política porque ahora como todo es historia, hasta el deporte, todo es historia, esto es historia, todo es historia, pues no, la historia política se sabe, y con razón, el dicho de que cada generación tiene su o necesita su historiador. Porque la historia, salvo que haya millones o centenares de miles o 20.000 o 30.000 años de distancia, es casi imposible conocerla. Sí, cuanto más antigua, más fácil de conocer. Porque los instrumentos que nos dan su conocimiento son instrumentos científicos, que no están deformados ni por las ideologías de los que lo cuentan, ni por las ideologías de los que vivieron el presente, que hoy se ve como historia. Por eso la historia deducida de piezas arqueológicas es científica. Ahí no hay peligro. Puede haber errores, claro, pero nunca intencionados, no ideológicos. En cambio, la historia ya conocida a través o bien de la transmisión oral directa o bien de documentos escritos, la historia política, la historia de los pueblos, la historia del poder, la historia también de las civilizaciones, es casi imposible conocer, porque del mismo modo que un individuo, por muy honesto mentalmente que sea, si trata de contar su biografía y hablar de su juventud sin quererlo y con toda honestidad, se le van a venir a la memoria o a los brotes del recuerdo momentos felices o trágicos, pero vividos, lo que el recuerdo hace, no digamos con los acontecimientos que han producido bien felicidad o bien temor o miedo en el pasado. Por eso no hay historia de la Guerra Civil Española ni de la Revolución Francesa. Cada generación necesita ser reinterpretado el pasado con arreglo a los valores del presente y con una doble intención, o bien para dar al pasado una legitimidad que se transmita al presente diciendo esto es lo que pasó en tal fecha, en tal época, en tal pueblo, que tiene cierto prestigio, es lo que se cuenta, para hacer creer que en el presente el partido, el grupo que está reivindicando o pareciéndose algo a esos valores, reforzarlo. Todo historiador es un ideólogo, la verdad, que incluso Ranke, el más de los científicos, no pueden prescindirse de los valores presentes. Figuraros la dificultad inmensa que implicaría escribir una historia donde el escritor prescindiera de todos sus valores, no digo de opiniones ni mucho menos conocimientos, pero sí del orden de jerarquía de sus preferencias emotivas o sentimentales o estéticas, para ponerlas en las que existían en el lugar de la historia que narra. Bueno, eso sería imposible. De ahí la frase que es cierta, que cada generación necesita su historiador. Con esto no pierdo de vista que en el arte pasa lo mismo. Estoy hablando del próximo programa que yo haré los domingos como una introducción para luego entrar en la historia del arte, porque nos va a proporcionar unos criterios de belleza que trataremos siempre de ir poniendo la concordancia de esos valores con la época que los produjo, para tratar de influir lo menos posible en un fenómeno de traslación y de equívoco de los valores estéticos, como sucede con los valores éticos. Que los valores éticos sí que son desconocidos porque atribuimos al pasado cosas que no existieron como valores éticos, aunque pudieran existir como hechos.
Pero en el arte también hay que hacer lo mismo. Ese esfuerzo que algunas escuelas de historiadores del arte han intentado, yo no conozco todavía ninguna escuela de historiadores que hayan tratado de presentar los valores estéticos del pasado con arreglo a los valores del pasado históricos, políticos y culturales, no con arreglo a los valores de hoy.